contexto asistencial va a estar esperando que ustedes tomen su minuto de fama, ¿sí? Porque los que van a tener que decir qué vamos a hacer con ese paciente son ustedes. Entonces, el asunto obviamente es bien complicado, ¿ya? Y se vienen encima una serie de preguntas porque lo van a empezar a bombardear el técnico, el enfermero, el familiar, el residente, el interno, el estudiante, el especialista, el jefe de servicio, todo el mundo esperando que usted diga qué va a hacer con su paciente. Entonces, con esta introducción lo que quiero decirles es que el asunto obviamente va a ser un poco más complicado, ¿ya? ¿Esto es algo de la clase teórica o hay solamente algunos puntos específicos? Entonces, lo importante aquí, ante todo, es mantener la calma. En el examen teórico, práctico, perdón, les dije a muchos que se pusieron nerviosos que si algo no se puede permitir un médico es perder el control, ¿no? Si les soy sincero, en muchas oportunidades, más de las que nos gusta admitir, no tenemos ni la más remota idea de lo que vamos a hacer o de lo que tenemos enfrente. Pero más allá de lo que yo sienta, ¿sí?, hacia adentro, lo que yo transmita es mucho más importante. Entonces siempre tienen que tratar de mantener la calma, ¿sí? Les mentiría si les digo que cualquiera de los profesores que ustedes tienen, en el 100% de las veces, tienen el control de la situación. No es así. Porque la medicina es una ciencia muy inexacta y es muy difícil tener el 100% de las respuestas. Pero sí tenemos que aprender a mantener el control sobre la situación. Y aquí tenemos un algoritmo que es mucho más complejo. Recuerden que el algoritmo de ustedes hasta ahorita era, señor no se mueve, ¿lo voy a ayudar? Señor, ¿está usted bien? ¿Sí? No respira, no responde, activa el sistema, pulso, ventilación y toma una decisión. Ahorita es mucho más complejo. Lo primero que va a pasar con estos pacientes es que muchos de ellos sí van a tener pulso. Más allá de que estén conscientes o no, sí van a tener pulso y este pulso puede estar más rápido. Entonces ya ahí se les abre un trío de posibilidades que después se van a ir ramificando. Después tenemos, ¿ese pulso es rítmico o es arrítmico? En la evaluación manual, si las manos son bien experimentadas, pueden ustedes percibir si un pulso es rítmico. Ustedes pueden tener un pulso que va, ¿lo sienten acá? Es rítmico. Pero pueden tener un pulso que sube, baja, acelera, frena. Entonces ahí ya empiezan a generarse problemas porque un pulso rítmico no es lo mismo que un pulso rítmico. Después tendríamos que respondernos si es desfibrilable o no desfibrilable, y aquí desafortunadamente ya en contexto intrahospitalario no van a tener el día que va a tomar esa decisión con ustedes. Entonces la decisión parte de monitorear ese paciente y saber si el ritmo es desfibrilable o no. Después vamos a tener que esos ritmos pueden ser rápidos o lentos. Vamos a tener que esos ritmos en monitoreo pueden ser anchos o angostos, que esos ritmos en monitoreo pueden ser regulares o irregulares, que esos ritmos pueden estar inestables o estables, y que en algunos casos el tiempo de evolución va a ser muy importante. No es lo mismo una arritmia aguda que una arritmia crónica. Entonces, si ustedes ya agarran eso y aplican fórmula matemática multiplicando todas las opciones por las probabilidades, el árbol de decisiones es infinito. Entonces ya es un árbol de decisiones mucho más complejo. Les decía, y siempre se lo repito, y por favor los que están grabando no vayan a descontextualizar lo que les digo, ¿sí? Lo mejor que les puede pasar es que el paciente no tenga pulso no respire. Es lo peor para el paciente, obviamente, pero para uno es lo mejor. ¿Por qué? Porque no hay otra decisión que tomar que empezar a comprimir. Y para comprimir no hay que recalentar el cerebro porque no hay que pensar absolutamente nada. Entonces, si es por un asunto de facilidad, practicidad, sencillez, lo mejor que nos puede pasar a nosotros, no al paciente, es que no tenga pulso. ¿Por qué? Porque ya todo el árbol de decisiones anterior queda inutilizado, porque ya al no haber pulso, no me preocupa si es rápido o lento, si es ancho o angosto, si es regular o irregular, si es estable o inestable, porque no tengo otra opción que empezar a comprimir. Y empiezo a comprimir sin preocuparme, y lo mejor de todo es que como mi paciente lo estoy sacando de la nada, todo lo que pase de ahí en adelante es ganancia. Entonces, si yo lo comprimí por 20 minutos y se murió, pues ya estaba muerto cuando llegó. Pero si a mí me lo entregan vivo, si a mí me lo entregaron caminando, si a mí me lo entregaron quejándose, y yo salgo después de 20 minutos y le digo, mire, señor, qué pena con usted, hicimos todo lo posible, pero su papito no reacciona.
Entonces no es lo mismo a que ya te lo traigan sin pulso y tú digas, hice todo lo que pude, pero no pasó nada. Entonces, obviamente, es mucho más sencillo y es mucho más o menos preocupante para nosotros que el paciente no tenga pulso no respiratorio. Por eso el RCP básico es tan básico. Y después, ya ustedes van a carecer del comodín DEA, ya no van a tener el viejo confiable porque no les va a resolver el problema. O sea, ese de pongo el DEA y espero, no se recomienda dar una descarga, ya no lo van a tener. ¿Ya? Porque el que va a tener que decidir es usted. Y usted es el que va a tener que tomar la decisión acertada. ¿Bien? Entonces, a manera de introducción, el asunto es más complejo. Desde el punto de vista de ritmo, todo lo que sea sinusal es fisiológico y todo lo que sea no sinusal es arritmia. Y estas arritmias pueden ser supras, pueden ser ventriculares, pueden ser rápidas o lentas, estables e inestables, anchas, angostas, X o Y. Todo parte de este fenómeno electrofisiológico que he podido percibir que no lo tienen muy claro y que debería iniciar en nodo sinusal, debería transmitirse por haces internodales, debería pasar por el nodo AB, debería venir por el haz de His y debería despolarizar los ventrículos de una manera ordenada, sincrónica, para que la bomba funcione. Cuando las cosas no son así, entonces estamos dentro de un fenómeno arrítmico. Y esto que ustedes ven ahí son solamente las supraventriculares resumidas, porque ni siquiera están todas. Entonces vean la cantidad de posibilidades que yo ya empiezo a tener. 4 por acá, 2 por acá, otras 4 por acá, otras 2 por acá, y son solamente las resumidas, supraventriculares. ¿Bien? Entonces, el asunto es complejo. Y desde el punto de vista ventricular, si bien son muchas, afortunadamente las podemos agrupar en desfibrilables no desfibrilables, entendiendo que los ventriculares son mucho más peligrosos porque comprometen el ritmo cardíaco. ¿Sí? Yo puedo tener la supraventricular que ustedes quieran, pero mis ventrículos siguen mandando sangre y mi gasto cardíaco se mantiene. Tendré palpitaciones, tendré dolor, podré embolizar, ¿sí? Pero hay gasto cardíaco. Pero en el momento en que esa arritmia se convierte en ventricular, entonces hay compromiso de gasto cardíaco y ahí sí se genera un problema para el paciente. Entonces, lo primero que tendríamos que tener acá es una estrategia para diferenciar cuáles son ventriculares y cuáles no son ventriculares. Normalmente las ventriculares tienden a ser anchas y las supraventriculares tienden a ser angostas, pero hay algunas supraventriculares con conducción aberrante que también son anchas. Entonces no es tan sencillo. Y la otra decisión que tienen que tomar es si desfibrirlo o no desfibrirlo. Aquí también la cantidad de posibilidades es ancha, pero nosotros la resumimos en estas 5 divididas en 2 grupos. Ritmos desfibrilables, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, taquicardia helicoidal, y no desfibrilables, las asistolias y la actividad eléctrica sin pulso, que ya les voy a explicar. Aquí tenemos taquicardia ventricular monomórfica, taquicardia ventricular polimórfica, fibrilación ventricular fina, fibrilación ventricular gruesa. ¿Bien? Y ustedes dirán, ah, pero es que esta parece una polimórfica. ¿Sí? Podría ser, habría que ver en el contexto. Lo que sí es que tienen que tener claro que cualquiera de ellas es un ritmo desfibrilable. Y recuerden que dentro de la cadena de supervivencia, la desfibrilación es un concepto prioritario. Por lo tanto, si algún paciente aparece con un ritmo de estos, lo más importante es desfibrilarlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque cuanto más grande y más bonita sea, es mucho mejor para el paciente porque más fácil revierta circulación espontánea. Y cuanto más se parezca a la asistolia, más difícil va a ser que vuelva a la circulación espontánea. Por eso hablamos de fase eléctrica, fase mecánica, metabólica de la parada cardíaca. Entonces, la ideal es que yo lo agarre acá. Pero si yo aquí me pongo a pensar mucho, el ritmo indudablemente va a degenerar y cuanto más se parezca a una asistolia, es peor para el paciente. Entonces aquí, este es un problema tiempo dependiente. Y después tengo los no desfibrilables, que son la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, que no es este trazado, sino es cualquier trazado que no tenga pulso. Eso ahorita más adelante lo vamos a ver. Bien, entonces,
Por ahora, eso sería, digamos, los puntos claves dentro del manejo de taquiarritmias, ¿ya? Esto es de la clase, no voy a volver a insistir ahí. Aquí tenemos nuevamente taquiarritmias, vean toda la cantidad de posibilidades solamente de las supra, que son todas las que están desarrolladas, las ventriculares ni siquiera se han abierto. Entonces, es un gran problema. Y vamos a tener una serie de patrones, que aquí no voy a insistir, ¿ya? Que ya lo vimos en la clase teórica, pero que tienen que entender que pasan por fenómenos tan complejos que hace que el asunto sea extremadamente alto. ¿Okay? Ahorita les voy a dar unos tips para que el asunto no sea tan grande. Y recuerden que algunas taquicardias supraventriculares son anchas, ¿sí? Entonces es un problema. ¿Bien? No lo podemos resolver tan fácil como que hay todo lo angosto. Pero hay algunos criterios que me permiten diferenciar. Ya. En los criterios no voy a ahondar porque no es asunto de, pero es este algoritmo sencillo. Si todas las respuestas son no, entonces es una supraventricular con aberrancia. Si alguna respuesta es sí, entonces es una taquicardia ventricular. Eso después lo tienen ahí en el material. Bien. Si mi paciente está estable, yo lo tengo que revertir farmacológicamente. Y vean la cantidad de posibilidades farmacológicas que tengo resumidas, porque no son todas. Entonces ya yo tendría que empezar a pensar cuál de todos ellos, a qué dosis, en qué momento, cuándo lo voy a administrar, cómo lo voy a administrar. Y eso, sumado a todo el problema que ya tengo encima de identificar un ritmo, un paciente que está parado dándole RCP, hace que el asunto se ponga complejo. Afortunadamente, si el paciente tiene criterio de inestabilidad, yo prescindo de todo esto y me voy a cardioversión eléctrica, que es mucho más sencillo. Entonces aquí tengo cardioversión farmacológica versus eléctrica, ahí voy a ahondar un poquito más adelante. El árbol de decisiones básicamente va a ser pulso, rápido, lento, si es rápido, regular, irregular, si tengo EKG ancho o angosto y dependiendo de la clínica si es estable o inestable. ¿Bien? En caso de dudas, se presume que son ventriculares. O sea, si ustedes tienen duda y no saben de qué rayos están viendo en el monitor, entonces ustedes interpretan como que es una ventricular y lo tratan como una ventricular porque esa es la que va a matar al paciente. En el lado de las bradiarritmias el asunto es más sencillo. Tenemos las bradicardias sinusales, los bloqueos AB. Aquí solamente voy a tocar cosas muy puntuales, como que hay tres tipos de bloqueo. Primero, segundo, tercer grado, el segundo MOVIS 1, MOVIS 2. El bloqueo de primer grado no es otra cosa que una prolongación del intervalo PR mayor de 0,20. Si lo quieren ver acá, aquí tienen un PR prolongado. ¿Ya? Eso ahorita lo vemos con más detalle. Si tienen un ojo ya bien adiestrado, pueden identificar que este PR está alargado, pero obviamente al no tener un ojo entrenado, pues es mucho más difícil. Los bloqueos de segundo grado tienen fenómeno de Weckenbach, que es prolongación progresiva del PR hasta que se bloquea. Aquí lo tienen en vivo. Igual necesitarían un ojo bien entrenado, ¿no? Un PR que se va prolongando hasta que se bloquea. Ahorita en uno de los simuladores se los muestro mejor. Y tenemos el de segundo grado MOVIS 2, que no tiene fenómeno de Weckenbach, donde el PR simplemente se bloquea y se puede bloquear en cualquiera de estos patrones. Patrón fijo, patrón variable, patrón 2-1, patrón 3-1, ¿sí? Que ahorita les hablo. Insisto, esto fue lo que vimos en la clase teórica. Simplemente me estoy jalando lo más importante para que se ubiquen en el espacio. Y esto es un bloqueo de tercer grado, que también en estos momentos les va a ser muy complejo identificar, pero que ya lo vamos a desarrollar un poco. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos de hoy? Los objetivos de hoy son ordenar toda esta información, ¿sí? Y tomar decisiones concretas en pro del paciente. Por eso es RCP avanzado, porque no es para todos, ¿no? Bien,